Claro, en esos momentos, ¿a ti te afectaban los comentarios? ¿Te daban absolutamente igual o te llegaban a afectar? Porque A ver, que te no, juzgaran no. de esa manera, también tú te expones, ¿no? O sea, yo creo que a medida que me he ido haciendo más mayor, cada vez me han afectado menos, obviamente. Pero no, la verdad que nunca me... Al principio No, te- porque cuando me criticaban pensaba, bueno, están criticando a María la Piedra, ¿sabes? que No hace- a mí. Que hace un papel. Y me imagino que al principio te costaba más un poco expresarte, sobre todo delante de esas... Claro. Que no debe ser nada fácil. No, no es fácil, Van a es por ti, verdad. van a por ti, tú tienes el foco puesto ahí y claro, cualquiera... Es que tú te sientas ahí, puede ocurrir cualquier cosa. Y tú estás obligada a responder. Ah, sí, porque si no, no cobrabas. Si tú te levantabas a mitad del programa y te ibas, no cobrabas. Hola a todos, muchas gracias por estar un día más en Minimal Design Talks. Hoy estamos en Barcelona, estamos con una invitada muy especial. Gracias por estar aquí, María la Piedra. Muchas gracias por invitarme. No, a ti por atendernos. Y como empezamos cada podcast, María, ¿quién eres para los que no te conozcan? Sí. ¿Y cómo has llegado hasta aquí? Cuéntanos. Hasta este podcast. Bueno, sí, digámoslo, ¿no? Está chula la sí, pregunta. sí. A ver, yo en realidad me llamo María Pascual, pero desde hace 20 años soy María la Piedra. A veces. A veces. Normalmente soy María Pascual, pero he trabajado muchos años en el mundo de la televisión y ahí me convertí en María la Piedra, que era un personaje que yo misma me creé. Y bueno, los programas del corazón fueron desapareciendo y entonces el personaje fue difuminándose, digamos. Se fue diluyendo, era un Sí, personaje. exacto. Era un personaje, Sí. pues ahora entraré ahí, es decir. Vale. ¿Y cómo llegas a crearte un personaje y a ser el personaje televisivo que fuiste, ¿no? Que yo lo recuerdo, ¿no? Yeah. A lo mejor los que somos mucho más jovencitos, no, pero yo tengo perfectamente el Sí. recuerdo y estabas muy en auge en ese momento. Sí, es verdad. Estabas en todo momento en televisión. ¿Cómo llegas hasta ahí? Es decir, Porque una noche conocí a Ramiro La Piedra, ¿sí? que era el que había estado con Lucía La Piedra, que en ese momento era muy famosa también. Lucía la Piedra era la que estaba con Pipi. Sí, con Pipi Estrada. Vale, Lucía. Primero apareció ella y después apareció. Ok, vale. Entonces ella había estado con Ramiro La Piedra, luego se fue con Pipi Estrada y Ramiro estaba solo. Entonces me encontró a mí. Y un día en la discoteca me dice, ¿cómo te llamas? Y digo, María. Dice, ¿pero María qué más? Y digo, María Pascual. Y dice, pues a partir de hoy serás María la Piedra. Ostras, y yo digo, este tío, es que se ha fumado, ¿sabes? Vale. Porque claro, Lucía la Piedra era muy famosa, pero no había más chicas la Piedra, solo estaba ella. Y bueno, le seguí un poco el juego y demás, y después al día siguiente vi que era verdad, que estaba llamando a Interview, a Primera Línea, Nueva Chica la Piedra. Y yo digo, ¿ay, dónde me he metido? De la noche a la mañana pasas a ser un personaje público. Sí, exacto. Complejo. Pero yo había acabado la carrera y pensaba, bueno, me tomo un año sabático. ¿Qué estudiaste? Filología, o sea, nada que ver. Una filóloga que pasa, María Pascual, filóloga, pasa a ser María la Piedra. Bien, me parece Exacto. bien, es divertido, ¿no? Sí, era divertido en ese Sí, es momento. como un shock, dijiste, ¿por Sí, qué no? Sí, exacto, la vida hay que vivirla. Claro, no, sí, es súper interesante, pero tú a partir de ese momento, pues ya entras en un mundo el cual era totalmente desconocido para ti, ¿no? Exacto. Pero yo pensaba, bueno, esto tiene un boom y luego se va y ya está, y desaparezco otra vez, ¿sabes? Pero bueno, en realidad llevo como 20 años viviendo de María la Piedra. De María la O sea, Piedra. la mitad de mi vida. Y a partir de ahí no había redes sociales que hay No, ahora. no existían. Pero ¿cómo lo Luego gestionas? al cabo de 3 o 4 años empezó Facebook, imagínate. Ostras. Claro, yo salí por primera vez en Aquí hay tomate, en Telecinco, que antes era un programa súper famoso. Es que yo me acuerdo de Aquí hay tomate. ¿Eh? Puede ser que Era algunos no buenísimo. sepan lo que es, pero nuestro sector, nuestros seguidores sí lo saben. Aquí Sí, hay tomate exacto. era mítico, que luego fue evolucionando, ¿no? Sí, Y exacto. acabó no acabó en Sálvame, no acabó en Sálvame, ¿no? Sí, no. al final era una especie de Sálvame. O sea, acabó Aquí tomate, luego estuvieron como un año sin hacer nada y luego ya vino Sálvame. Si tú estás en una discoteca, ¿no? Vienen, se te acercan, te cambian el nombre Sí, y a partir... eso lo que dicen típico las modelos que dicen, se me acercó alguien y me dijo si quería ser modelo. Pues yo lo mismo, pero en Chica la Piedra, ¿sabes? Y a partir de ahí, ¿cómo empiezas a gestionar todo esto? Porque te empiezan a llamar de entrevistas. Claro, exacto. Entraremos en cómo es el mundo de la tele, ¿no? Sí, que es sí. un mundo complicado, Sí. ¿no? Y detrás de No cámara... es oro todo lo que parece. No, me lo puedo... Vamos, Exacto. estoy completamente seguro. Sí. Pero una chica tan joven,
Sí, tenía 20 años. 20 años. ¿Cómo gestionas eso? Tu día a día cambia totalmente, es decir, de la noche a la mañana Ah, no, pasas... tenía 22, ahora estoy pensando. Sí. Pero bueno, casi. Pasas a ser un personaje público, Sí, es verdad. ¿no? Te empiezan a llamar de entrevistas. Pero yo no me veía tan joven. Y ahora veo las chicas de 22 digo, ay, pues sí son niñas. Claro, pero tú en ese momento yo tenías... sí me sentía madura, me sentía tenías mayor. el punch, el ímpetu de hacer eso, ¿no? Pero es que claro, yo soy de un pueblo que se llama Mollerusa, de Lleida, pero ya había vivido en Turín, en Italia. Después me fui a Madrid. ¿Sabes? Ya había recorrido, no es que estuve en mi casa y luego ya me descubrieron. O sea, ya para mi edad ya había hecho cosas, ya me había movido. Ya tenías mundo. Sí, exacto. Pero no eras reconocida. Que eso ayudó, yo creo. Te ayudó porque te para después... desenvolverte, ¿no? Sí, exacto. ¿Y cuál es tu primera sensación cuando te empiezan a llamar los medios? Tú ya empiezas a interpretar el papel de María la Piedra, que dices que aún está ahí, ¿no? Sí, es decir, difuminado, pero difuminado. Es decir, tú te creas un personaje, ¿no? Que en realidad no eras tú. Claro, porque mentalmente pensaba, bueno, voy a crear esto de María la Piedra, voy a que me paguen bien y todo eso, porque en ese momento un interview te pagaba mucho, ¿sabes? Y bueno, voy a hacer eso y luego ya me dedicaré a mi vida normal. Pero una chica al final nunca fue así. Una chica de 22 años, te empiezan a llegar propuestas, ¿no? Sí, exacto. Y esas propuestas, pero, es decir, curiosidad, ¿no? Sí, para sobre todo saber quién eras en ese momento, ¿no? Exacto. Para darte a conocer. Y empiezan a contactarte incluso interview, ¿no? Sí. Claro, en ese momento... La nueva novia de Ramiro la Piedra. Como acababa de cortar con Lucía la Piedra, decía, tengo nueva pareja y se llama María la Piedra y me voy a casar con ella. Que él a la vez se había hecho conocido porque su exnovia se había ido con Pipi, entiendo, sí, ¿no? Exacto. Era todo, pues al final... era como los cuatro, digamos. Muy rocambolesco. Sí. Y ahí empiezas... Y una chica tan joven, cuando te ofrecen hacer un interview, claro, al final, pues ahí... A ver, yo siempre he sido desinhibida, entonces no me daba vergüenza. No, sino por digamos, los ingresos incluso, con una chica de esta edad manejar esa situación. Sí. Es decir, y ahí tú lo ves claro y dices, crea un personaje. Sí, exacto. Y ese personaje, que era tu alter ego, sí, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, pero me encanta, no, ¿eh? Sí, es verdad. No, es que el otro día todo estaba en mi mente, pero sí que lo era, sí. ¿Pero qué era? ¿Una evolución de ti? ¿O era...? No, porque yo cuando iba a la televisión, por ejemplo, no pensaba que era yo. Yo me acuerdo, yo te he visto en televisión. Pues era como interpretar un personaje. Por ejemplo, haces una serie, una novela, y te dicen, tienes que ser tal, y lo haces, pero no eres tú. ¿Tú interpretabas eso? Claro, yo pensaba, yo ahora seré María la Piedra, pero no soy yo. Por ejemplo, hice Torrente 4 y hacía de Melanie Rocamora. Luego estaba ahí interpretando a Melanie Rocamora, no era yo. Pues en la tele me pasaba lo mismo. No iba pensando que era yo. Que ahí en la tele hay muchas personas que van pensando que son ellas mismas. Pero para mí no. Porque tú ya eres una chica inteligente, habías acabado la carrera, habías estado en Turín. ¿Cómo era María Pascual? ¿Y qué interpretaba María la Piedra? Claro, es que María Pascual es como más introvertida, más tranquila, me encanta estar en casa. Pero eres tú. Como nada que ver, que soy yo. Para ver si que tengo este punto de María la Piedra, ¿sabes? Claro, es una evolución, digamos. Pudiste jugar incluso, ¿no? Sí. Pudiste interpretar, que te vino bien, es divertido a veces interpretar un personaje. Era divertido. Y empiezas a hacerte conocida. Sí. ¿Y cómo es tu evolución en medios? Porque fue estratosférica. Empezaste con, bueno, empezaste con revistas, después acabas en interview y has estado en infinidad de programas, ¿no? Ya, es que me iban llamando. ¿Pero cómo va esto? Porque tú lo tienes claro. Luego me llamó uno que quería ser mi representante y que se quedaba un 20% de todo lo que me conseguiría. Un manager. Un manager, sí. Y dije, pues vale. Y entonces, claro, ya él iba hablando con las revistas, programas y demás. Claro, y ahí... Entonces yo después corté con Ramiro la Piedra, ya tuve otro novio famoso, y claro, luego siempre interesaba mi vida. Tengo que preguntarte después por tus novios, ¿no? Que yo me acuerdo de algunos, pero la evolución... La tele, nosotros vemos una fachada. Ahora ha cambiado mucho, porque ya, ahora con ahora las nada redes, que ver, ahora la tele tele ya no existe. Ha como bajado muchísimo, ¿no? Pero antes tenía un estatus súper potente. Y es que todo el mundo veía la tele. Es que no había nada más. Ahora todo el mundo ve Netflix. Ve Netflix, hay YouTube, hay mucha alternativa. No, pero antes no, solo estaba la tele. Antes la tele era Prime y tú estabas en los programas Prime. Sí, exacto. Los más vistos. Para los que no conocen el mundo de la televisión, se ve una fachada muy bonita.
Ya. Pero es complicado, ¿no? Sí. Es decir, debe ser salvaje participar Claro, porque en un tú programa entrabas de estos. ahí y no sabías qué te podía pasar. Entrabas a la guerra, ¿sabes? Claro, tú ibas a un programa y no te daban ni las preguntas. Ah, ni no, nada. no. Primero te hacían unos días antes como una previa, se llamaba, y te preguntaban cosas. Pero eso podía que saliera o no. Claro. Grababan una previa. Sí, pero para ellos saber qué caché te podían pagar luego. Depende de lo que contabas, te pagaban más o menos. Y claro, entonces el representante me decía, tú cuenta barbaridad. Claro, es que me imagino el representante, la negociación sin estar tú delante, no, tranquilos, os va a contar Sí, de sí, todo, esto va a ser una bomba y después venían, a ver, María Pascual no, María la Piedra, ¿qué podemos hacer aquí, no? Sí, y claro, sí. y tú ahí pues hacías un balance, Claro, exacto. pero se pagaba bien. Se pagaba muy bien, sí. O por ejemplo en Sálvame, el primer capítulo, o sea, el primer programa de Sálvame, me dijeron, te vamos a pagar muy bien si dejas que te arranquemos el vestido en medio de la programación, que era a las 10 de la noche. Que eso era una cosa que no se veía en España. ¿Y qué dijo María Pascual y qué dijo María la Piedra? Claro, María Pascual pensó en lo económico y dijo, venga, va. María Pascual también se tiró, Pensó, ¿no? sí, vale, que va a valer la pena, hazlo, María la Piedra. Porque la puso a trabajar. Ahora mismo, pensar en lo que se pagaba antes en televisión, incluso en Interview, es imposible. Es imposible. Es imposible. Pero antes se manejaban unos budgets muy altos. Sí, Claro, para exacto. una chica de 22 años, Ya, acostumbrarte también a este nivel de vida y ganarlo con esa facilidad. Sí, claro, en un programa, en unas horas. ¿Cómo asimilaste eso? Porque, no, pues bien. Sí, ¿no? Pero te acostumbras muy rápido Ya, a eso, exacto, ¿no? a lo bueno te acostumbras rápido. Y luego tienes como que ir creando titulares de alguna manera, no, ¿no? sí, claro, porque tu trabajo de repente consiste en maquinar qué puedes hacer para seguir. Una chica tan joven, sí. cobrando estas cantidades semanalmente o mensualmente sin tener que trabajar mucho más. Sí, me acuerdo que pagaban el 10 de cada mes. Que sabías que el 10 ya te venía, boom. El 10 te venía. Claro, lo que habías acumulado en ese mes. Claro, y tú ibas por diferentes platós. Sí, exacto. Y al cabo del día 10 venía todo. Sí. A ver, ¿y cómo...? Era guay el día 10. Pero ¿cómo yo siempre he tenido mucha curiosidad en saber cómo se negocia todo eso, ¿no? Porque al final no deja de más... Es verdad. Es una negociación. Pues mira, por ejemplo, tenía nuevo novio, ¿no? Digamos, por poner un ejemplo. Entonces yo hablaba con el representante. Entonces él llamaba a los programas, porque hubo un momento que había el Sálvame Deluxe y ¿Dónde estás, corazón? Sí, y eran prime time, los dos a la misma vez. Y entonces al mejor postor. Entonces mi representante llamaba a los dos programas y decía, María la Piedra tiene esto que ofrecer. Entonces los dos programas me llamaban, un día uno, un día otro o a diferentes horas. Entonces yo explicaba, me hacían la previa. Claro. Entonces yo explicaba lo que quería. Pero claro, el representante siempre métele caña porque si no van a pagar poco y no nos interesa y tal. Y después, claro, ya volvían a hablar con el representante y decían, bueno, pues para esta entrevista vamos a pagar tanto. Y los otros decían, pues yo un poco más, pues yo más. Claro, porque el representante decía al Deluxe, no es que DEC, Donde estás, corazón, paga un poco más. Pues venga, yo también. Y entonces, claro, era hasta quién llegaba. Y claro, y la inventiva iba, ¿no? Lo que pasa es que después, Donde estás, corazón, dejó de existir y ya solo quedó el Deluxe. Y entonces ya era o el Deluxe o nada. Claro, y en el Deluxe ya por contrato tenéis que ir con ganas un poco de juerga, de guerra, sí. ¿No? Peleas. Sí, porque aparte de eso del viernes, también durante la semana hacía alguna colaboración en Sálvame Diario y en Cazamariposas, que se grababa aquí en Barcelona. Me acuerdo de Cazamariposas. Claro, y claro, era todo de la misma productora. Casi como los tres programas. Estrella del rock, casi. Ya, exacto, iba saltando. Iba saltando y... Y claro, sí, al final no querías decir que daba feo. De decir, estás en Cazamariposas y luego no vas al Deluxe porque te pagamos poco, no, quedaba feo, o sea que había que ir también. ¿Cuánto pueden llegar a pagar por un interview? ¿Por el interview? Me acuerdo que pagaban incluso 30.000 euros. Por solo salir en una... Sí, exacto. Foto de portada y en el interior algunas páginas. Madre mía.
Y todo lo que vemos en realidad de todas estas discusiones, porque al final yo me acuerdo que metían en el plató, teníais algún tipo de exclusiva, pero después había como debates. Ah, sí, también. Todo esto, ¿qué hay de verdad? ¿Qué hay de ficción? ¿O todos son personas? Todos son personajes, luego te enfadabas de verdad, porque... Te enfadabas de verdad, claro, ¿no? porque siempre antes del programa te ponen como en una reunión con los otros a hablar. Pues vamos a decir esto, lo otro, hoy vamos a hablar de tal cosa. Y entonces, por ejemplo, estaba Rafa Mora, me acuerdo. Y decía, sí, María, vamos a hablar de esto y lo otro. Y luego entrábamos en directo y yo me lo había creído y él me atacaba con otra cosa. Claro, iban a todo. Luego salía enfadada. Y luego él me decía, no, pero mujer, no te enfades. Digo, ¿cómo que no? Si me has engañado. Y dice, pero esto es televisión. Claro, a ti te... Yo me lo tomaba personal. Claro, pero decía, pero es televisión. Claro, te invitaban ahí y al final ahí lo que necesitan es un poco carnaza, claro, ¿no? Un poco que haya... Y si te enfadas o lloras, mejor, vas a audiencia. Y a mí la sensación, el recuerdo que tengo es que estirabais el chicle de un tema a tope, ¿no? Sí, a tope. ¿Y tú? Y luego se inventaban cosas y decía que eso no es verdad. Bueno, se inventaban cosas. Y sí, porque fulanito me lo ha dicho yo, pero no sé ni quién es este tío. Claro, a ver, es que, y aparte, sin la capacidad de comprobar nada, no, nada, eso era como una especie nada, de fantasía, ¿no? Sí. Pero funcionaba muy bien, ¿eh? Ya. Ahora sería más difícil ya, ¿no? Sí, ahora sí. Con las redes sociales es mucho más fácil, ¿no? Es verdad. Pero tenían su punto esos programas, claro. Enganchaba. Tú coincidiste con Rafa Mora, con todos los de Supervivientes. Sí, exacto, que yo fui a Supervivientes también en el 2018. Claro, porque tú empiezas a salir en revistas, te separas de la pareja que tenías, que fue la que te dio a conocer, y luego empiezas a tener una serie de novios muy conocidos. ¿Todos eran novios de verdad o también había un poco...? Sí, eran sí, novios. ¿no? Bueno, por ejemplo, me acuerdo que con uno que se llamaba Borja Alonso, que era Mister España, sí que hicimos como... sí. Poquito, ¿no? Exacto. Pero yo me acuerdo que tú... Pero con los demás así en plan serio sí que habíamos sido novios. Con el señor Joan Laporta, ¿no? Sí, ese era de verdad. ¿Y qué tal? Muy bien, muy majo. Sí, ¿no? Sí. Siempre me trató muy bien. Yo lo recuerdo, y claro, tú entraste pues en ese ya bullicio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Y al final es un círculo súper cerrado, que todos os conocéis y al final exacto. Eventos, fiestas y estáis claro, todos... te vas conociendo y al como final... Como todos mezclados, ¿no? Sí. Y en los debates que hay, tú dices que al final se acababan de pelear, pero está como guionizado todo esto, en principio. Claro, en las reuniones previa que se hace antes de entrar en directo, sí, ahí como que hay como un esquema y te dicen vamos a hablar de esto y tal. En teoría lo tienes que seguir, pero luego eso se iba de madre. Tú te vas a pelear con tú con este y luego... Y sobre todo, no hablar todos a la vez, porque si no en casa no se escuchaba nada. Claro, tú estabas cabreada y encima no le podías responder porque como seguía hablando te tenías que callar, porque si no te regañaba el gerente que estaba ahí, como primero habla uno, después el otro. Que el presentador era Jorge Javier. Jorge Javier, sí, pero había uno detrás que iba como, que no se veía en pantalla, pero que nos iba guiando, ¿sabes? Porque él iba sin micro y entonces en casa no se escuchaba él. Pero nosotros en plató sí que lo escuchábamos. Él iba sin micro. Vale. Claro, porque así nadie lo escuchaba, solo a nosotros. Claro, porque en casa solo se escuchaba la gente que iba con micro. Y entonces él nos iba diciendo, calla, sigue, aplaudid. Es que para el que no entiende cómo funciona, tú tienes un manager. Claro, ese manager le interesa muchísimo que tú captes el máximo de proyectos posibles porque él gana de eso. ¿No? Es como un marchante de arte, pues lo mismo. Sí, lo mismo. Pues claro, y tú te das en el juego, a ti te gusta. Te sí. Veo que estabas cómoda. Te veo que estabas cómoda, no te veo muy disgustada. ¿no? Al final que dicen no, se aprovechan, no. Al final era todo, pues al final tú buscabas eso y pues tenías... exacto, yo vivía de ello tenías ahí un filón y es un trabajo bastante cómodo. Sí, ¿no? pues sí, porque no, o sea, estaba en casa y luego me vestía, iba a la tele, volvía. ¿Y un día de programa de la tele cómo es? ¿Que salías por la tarde de tu casa? Que depende de la hora que fuera el programa. Porque no es tan sencillo como parece, no llegas a la hora del programa. Llegas antes. Mucho antes. Mucho antes porque, claro, cuando llegas primero te ponen el camerino. Si es, por ejemplo, un viernes por la noche, dicen, ¿qué quieres cenar? Porque tienen ahí como varias cosas.
Bueno, antes de todo había como un buffet y tú ibas y había vino, cerveza, cosas así, en donde estás corazón, me acuerdo. Pero luego fue evolucionando la cosa y en el deluxe no, ya te decían qué quieres y te lo traían en el camerino, para que no hablases tanto con la otra gente, solo podías hablar en la reunión previa. Claro, porque es que si no, en donde estás corazón había como ese buffet que te sentabas ahí en sofás y la gente se emborrachaba, ya se enfadaban. Y claro, eso no quedaba grabado, era dentro. Y decían, no nos interesa. Vale, querían que todo fuera... Sí, en directo. Por eso entonces en el deluxe ya era como, estás en el camerino, solo sales para que te maquillen y te peinen, que ya tardaban como 1 hora para hacer todo eso. Y luego ya ibas a la reunión. Y a veces estabas de colaboradora, ¿no? Y a Sí, veces exacto. eras como un poco de... Sí, a veces invitada y a veces colaboradora. Invitada es como todo. Que el foco estaba puesto en ti. Sí, exacto. Y todos, tú te sientas ahí y todos te pueden preguntar lo que sea. Todos iban a por ti. Sí, sí, exacto. Y cuando estabas de colaboradora, yo iba a por el invitado, claro. Claro, a ti te decían, ven de colaboradora hasta este invitado y tú ibas ahí pensando a ver, hacer un poco de sangre. Puedo darle. Claro, ellos me mandaban por email la previa, o sea, lo que ese invitado había dicho de entrevista y claro, ahí ya te preparas tus preguntas. Tú te lo preparabas un poco, hacías los deberes, ibas ahí, luego ya... O preguntabas, si por ejemplo era una invitada que conocía a un amigo mío, pues le llamaba, ay, ¿qué sabes de ella? ¿Qué le podría preguntar? No sé qué. Me lo curraba un poco, sí. Madre. Y luego te empiezan a salir oportunidades, porque cuando ya eres un personaje televisivo, de participar en programas como que has estado en Supervivientes. Sí, también. ¿En Hotel Glam estuviste tú? No, en una cosa tipo bueno, en la casa de Gran Hermano, pero con todos los de Sálvame, que se llamaba Ocupa o algo así, ahora no me acuerdo. Pero sí, era... no, Sálvame Ocupa, porque habían ocupado la casa de Gran Hermano. Y éramos todos los colaboradores de Sálvame ahí metidos. Y os dejaban salir, pero ahí no podíais... No, estábamos encerrados ahí. ¿Y eso qué tiene de verdad? Pues fue horrible. Claro, porque aguantar esa gente 24 horas. Incomunicados aparte. Sí, ¿no? Exacto. Sí. Madre mía, y ahí también... Claro, es que hay gente que hace el personaje todo el rato. Y claro, yo eso me agobiaba. Yo soy un poco antisocial y claro, ¿sabes? Yo puedo hacer de María la Piedra un rato, pero no todo el día. Pero hay gente que se cree el personaje. Claro, es que se lo creían, es que era eso. Yo puedo estar ahí un par de horas en la tele, jiji, no sé qué, pero todo el día me agoto. ¿Sabes? Y los otros no, era todo el día. Yo decía, esta gente se creen que son ellos. Era súper curioso. Y de todas las personas que coincidiste, ¿cuál dirías que fue el que más te sorprendió, el más inteligente? El más inteligente. Porque debía haber muchos tipos de perfil. Sí. Algunos se lo cree, algunos jugaba muy bien su papel. Kiko Hernández, por ejemplo, jugaba muy bien su papel. Muy bien su papel, ¿no? Era muy listo. Era muy listo, sí. Y pensaba muy bien las cosas y ahora podemos hacer esto, lo otro. Buscaba mucha información, sí. Para mí en ese momento, en Sálvame era el que más se le ocurraba. Visto de dentro, ¿sabes? De fuera también daba la sensación de que se enteraba bastante, sí. Y luego me llamaba muchos días para preguntar cosas que no eran de mí, sino, ay, es que tenemos que entrevistar a este, no sé qué, ¿lo conoces, tal? Todos cuchicheando. Claro, exacto. O sea que se le ocurraba mucho. ¿Y Supervivientes? Oh, horrible. También, sí. ¿no? Pero nunca volvería. No, ¿qué tiene de verdad y qué es real eso? O sea, es real que no te dan nada de comerlo. O sea, una cucharada así de arroz al día. Después, una vez a la semana cae un coco de un cocotero que no existe. Los de producción nos dejaban un coco ahí y decía, ahora tenéis que hacer ver que os ha caído un coco. Pero si no hay cocoteros, ¿cómo vas a hacerlo? Claro, porque en realidad para que dé juego el programa tiene que haber una inventiva potente y luego tiene que haber una parte, digamos, real. Sí. Y buscan desquiciar un poco para lo mismo. No, sí. Y después ahí también ya hay gente que iba pensando, a ver, hoy tengo que hacer un vídeo chulo para que luego lo pongan el jueves en la gala de Supervivientes. ¿Qué puedo hacer? Entonces pasaban el rato ahí pensando qué podían hacer. Porque vosotros erais los influencers de hoy. Sí, ya, exacto. Es que cómo ha cambiado todo. Erais los influencers, erais las personas que salían. Pues, sí, exacto. Y al final estiraban y salíais pues en todas las revistas. Ya, en todo. En todo, en Hola, portadas, todo. Y en casa tengo todas las revistas que salí de portada y tengo un montón. Una locura, ¿no? Y en Supervivientes, ¿cuánto tiempo estuviste tú? ¿Duraste? 1 mes y 3 días. Ya fue suficiente. Ya está, ¿no? No, sí. Pero no te puedes y luego retirar. teníamos agua, un bidón grande de agua y otro que era tipo Aquarius, pero era agua con polvos. Y eso cuando se acababa, pues hasta el día siguiente no te traían.
Y claro, traían el agua y todos ahí, que teníamos como medio coco o así para hacer de vaso, todos ahí como locos a beber. Y claro, luego te tenías que lavar los dientes con agua del mar, no te duchabas. No. Yo me acuerdo que al salir de Supervivientes me llevaron a una habitación de hotel que al día siguiente cogía un vuelo para Madrid. Y entonces me duché, claro, o sea, yo me miro al espejo y digo, guau, estoy súper morena. Luego me duché, salí y ya no estaba tan morena. O sea, era mucha mierda acumulada. Te flipé, nunca me había visto como morena sucia. Vale, a ver, estaba morena, pero no tanto. Y luego, claro, había dejado toda mi ropa de Supervivientes por ahí. Y yo, que me había puesto jabón en el cuerpo y champú en la cabeza, que era lo que me había traído de Madrid porque había tenido que dejar con ellos, porque en la isla no me dejaban llevarlo. Claro, al salir de la ducha, digo, hostia, qué peste, y empecé a oler y era todo lo de Supervivientes. Toda la ropa, ¿no? Toda la ropa. Entonces, saqué todo del saco, ese que estaba el logo de Supervivientes y ponía María la Piedra, me guardé el saco de recuerdo y lo otro se lo di a los chicos que estaban por ahí. Porque tenía como 2 personas delante de la puerta para que yo no saliera, porque no podía tener contacto con el exterior. Porque el primer contacto tiene que ser en el plató de Supervivientes en Madrid ya. Entonces, como no podía hablar con nadie, tenía ahí 2 de Honduras que estaban como vigilando. Y abrí la puerta y digo, ¿queréis esta ropa? Es que huele fatal. Y ellos, oh, sí, trae para mi mujer, no sé qué. Y yo, perfecto, llevaros lo que más... Y ventilé todo. La infraestructura para montar un programa así... Ah, no, es muy grande, es una sí. locura. Muy grande. Y lo fuerte es que en esa isla de Supervivientes detrás hay un hotel 5 estrellas, que de esos que puedes comer todo lo... all you can eat, ¿sabes? Y entonces teníamos unas cuerdas amarillas y decían, de estas cuerdas no podéis pasar porque está el hotel. Y claro, nosotros veíamos a lo lejos gente haciendo snorkel y decimos, oh, tienen la barriga llena, acaban de comer. Cabrones. Es que vosotros comíais muy poco, ¿no? No, nada. Nada. Lo que pescabas, que encima yo soy vegetariana. No te daban nada. No, porque me dijeron, bueno, pues si pescáis, le cambias la cucharada de arroz al día a alguien que prefiera pescado. Y entonces, claro, cortábamos el pescado pues en la proporción, si quedábamos 8, pues 8, ¿no? Porque como se hicieron 2 grupos, y entonces decía, a ver, ¿quién quiere mi trozo de pescado a cambio de esto de arroz? Y un día uno, el otro otro. Normalmente eran chicos que decían, yo necesito proteína. Pues venga, te cambio. Y así, ir superviviendo. Y ¿sabes? perdiendo un montón de kilos, ¿no? Ah, sí, perdí 5 kilos. 5, bueno, está bien. Sí. Y ahí el contrato, por ejemplo, que ellos te van... Pagan por semana que sobrevives. Sí. Y depende del nivel que tengas mediático. No, claro, sí. Porque había que no eran muy famosos. Por ejemplo, habían salido mujeres, hombres y viceversa y no se habían hecho famosos. Pues a lo mejor les pagaban 1.000 euros a la semana. Había gente muy famosa, pues 12.000 por semana, ¿sabes? Así. Está bien. Sí, estaba bien. Está sí, bien. Sí. ¿Y te podías rendir o no? Porque sé que a veces sí, se escucha... exacto, sí, te puedes rendir. Te puedes rendir, ¿no? Hay gente que no podía. Ya, es que... Lo de mujeres y hombres también fue... Ya, algo... también fue fuerte. Tú no estuviste. No, ahí, no estuve. No. Claro, representa que ahí tenías que ir anónimo. Vale, vale. Y el tema de todos estos premios fiscalmente, eras como si fueras un agente libre, es decir, es como un claro, autónomo, autónomo, sí. ¿no? Pero luego, por ejemplo, al principio era autónoma y les hacía facturas a todos. Pero luego en Sálvame y en Cazamariposas me pusieron en nómina. Ya eras una colaboradora habitual. Sí, exacto. Entonces tenía mi nómina y ya está. Cada día 10, tú como colaboradora. Sí, exacto, los días 10. Seas autónomo o nómina, pagaban el 10. Y todo esto en tu vida, no podías llevar una vida normal con esto. Ya, ¿no? Sí, más o menos. ¿Cuántos años estuviste, digamos así, en primera línea? Pues mira, empecé en el 2007 y luego los programas se acabaron con el COVID más o menos. Después hice algún programa más hasta el 2022, pero ya iba de baja. El COVID marcó, ¿eh? Ya, es verdad, sí. La gente se quedó en casa, empezó a consumir... Claro, yo me acuerdo de en el COVID hacer Sálvame, pero desde mi casa. Me decían, vamos a contactar con María Pedra. Y entonces yo hablaba de lo mío como si fuera una entrevista, pero desde casa, en vez de estar en el plató. A partir de ahí la gente empezó a consumir otro tipo de ya, medios exacto. Y como todo... Y luego el 2022 más o menos ya hice menos. Y luego ya me dijeron, cierran Sálvame. Digo, guau, esto ya se acabó. Porque si ya cerraba Sálvame es complicado que ya... esa decisión, ¿no? Ya, es verdad. ¿Cuál ha sido el programa a ti que te ha marcado más? Digamos, el que más te ha impactado.
que hayas estado? A ver, el que tenía más miedo de ir era ¿Dónde estás, corazón? Porque me machacaba mucho. Y encima estaba Gustavo, mi marido de colaborador, claro, pero que en ese momento no era mi marido ni nada. Y se metía mucho conmigo. Y tú ya estabas un poco, sí. ibas ahí como sí. un gato. Y decía, pero este hombre, ¿de qué va? Y luego pasó a ser tu marido, ¿no? Ya. Bueno, luego pasó a ser mi amante y luego mi marido. Tu amante. Sí. Amante. O sea, pasó por varias etapas. A ver, y el tema de tus parejas, vamos a recapitular un poco, porque hemos dicho Joan Laporta, sí. hemos dicho el pactado que era un Mister España, ¿no? Ah, sí, pero ese no cuenta. Bueno, pero estaba ahí. Sí. Y eso fue en un par de años. ¿Quién más había? A ver, es que no me acuerdo muy bien. Lo de Joan sí que me acuerdo yo. Sí, eso fue muy conocido. Pero eso era María la Piedra, ¿no? Que interpretaba el papel. No, con él podía ser yo misma. ¿Sí? ¿Y yo en ese momento estaba viviendo en Madrid y venía a Barcelona a verle. Después también viajamos juntos a Cuba, hicimos varias cosas juntos. Parece divertido. Sí, mucho. Lo es, ¿no? Sí, muy divertido. Y luego has dicho que tu pareja actual primero fue tu amante. Sí, exacto. Porque él estaba casado. Vale. Lo conociste en los platós. Claro, en los platós, sí. Ya está hoy. Ya está hoy, sí. No, pues no ha acabado tampoco tan mal la historia, ¿no? Ya. Muchos años. ¿Cuántos años más o menos desde el 2007? Que yo le conocí en el 2007. Luego a principios del 2010 empezamos de amantes. Y a finales del 2017 empezamos de novios. Y en el 2020 nació nuestra hija y en el 2022 nos casamos. Bueno, o sea, ha ido todo como muy lento. Muy reciente, muy reciente. Sí. ¿Te arrepientes de algo? No, porque en ese momento pensaba que era la mejor opción. No era mala. Sí, por eso. No era mala. Que no hay yo pienso que no hay que arrepentirse de lo que en ese momento creíste que era. Tú viviste un poco la decadencia de la televisión. Ya, ¿no? Es verdad. Sí. No, pero tú cogiste los mejores años, sí. Creo, y después viste... Y después el final. ¿Cuándo empezó allá a desvirtuarse un poco? Porque al principio, en 2010... En el COVID, yo creo. Porque antes del COVID íbamos a tope. Ibais a tope también, ¿no? Sí. Yo me acuerdo... Mi hija nació en el 2020, pero yo me acuerdo embarazada que hacía un montón de programas. Y los programas eran de cualquier cosa, ¿no? Porque al final te llamaban para comentar, pues por ejemplo, Supervivientes o cualquier... Sí, exacto. Y luego había muchas cosas que yo no sabía porque era gente que ni me interesaba. Y entonces, como Gustavo es periodista, le decía, ay, búscame información de este tipo. Y entonces él me lo mandaba por WhatsApp. Y entonces ahí en el programa me lo leía un poco. Ah, ¿por qué hizo eso? No sé cuándo. Porque el tema de los periodistas, todas estas cazadas, por decirlo de alguna manera... Yo creo que más del 50% debían ser pactadas, ¿o no? A ver, había cosas que sí, pero muchas que no parecían pactadas. Sí. Había algunas que superaba... Claro, exacto. Es que me acuerdo que incluso me preguntaron, pero con Joan Laporta has hecho montaje. Digo, ¿cómo va a hacer un montaje ese hombre? Es que claro, no tenía sentido. Daba la sensación, ¿no? Pero os cogían siempre en el momento idóneo, saliendo a alguna fiesta. Exacto. Lo que pasa que, claro, ese hombre no hacía montajes. No. Se le ve una persona... Claro, él va viviendo y si le pillan, pues le han pillado, ya está. ¿Sabes? No sobrepiensa en, ay, ¿qué va a pasar? No sé qué. Es más Nunca me dijo, nos escondemos ni nada. No. Yo le conocí en una reunión y me dijo, ay, mañana si quieres pásate por mi despacho, hablaremos de unos temas, no sé qué. O sea, los temas... No había tema, ¿no? No, sí, hablamos un poco, pero luego ya. Porque este círculo cerrado, ¿cómo es? Porque ibais todos a los programas y después había eventos, fiestas, sí, todo exacto. junto, ¿no? Y todo es un círculo muy, muy pequeño, muy cerrado. Ya, ¿no? sí. Claro, te invitaban a fiestas, o luego ahí en el camerino mismo también podían pasar. Y ahí, cosas. Claro, ahí pues debías pensar, bueno, me junto con este y ya tenemos otro titular y un nuevo novio. Sí. No, pero, o sea, me tenía que gustar, si no, no. Pero sí. Vale. Pero claro, todo ayudaba al final. Claro, y entras en un círculo pues que al final es difícil Claro, salir. es que si siempre estás con esas personas, al final te acabas liando con esas personas, claro. Pero estas personas, la mayoría interpretan también un personaje. Ya, sí. Por ejemplo, Gustavo siempre dice que no, que él es periodista e iba como periodista. Iba como periodista. Es verdad porque
él siempre ha estado como entrevistando. Las únicas veces que ha sido entrevistado fue cuando dejó a la mujer para estar conmigo. Ahí sí que se dejó entrevistar, pero nunca más. Le tocó. Sí, le tocó. Sí, es que lo obligaron. Él no quería, lo obligaron. ¿Y vosotros veis que se va a acabar Sálvame o no teníais ninguna idea de eso? Es decir, ¿crees? A ver, en el 2018 se iba a acabar. Y luego tuvimos mucho éxito, Gustavo y yo, por eso de que estábamos juntos, porque decían, ostras, que uno de Sálvame, una de Cazamariposas, han dejado sus respectivas parejas para estar juntos, no sé qué, fue como un boom. Y ahí como que hubo más audiencia de nuevo. Y luego en el 2020 ya empezó la decadencia. Y nosotros desde casa veíamos un plató perfecto, unas dimensiones todo espectacular, pero es así la realidad, es decir, ¿cómo es el envoltorio real? No es tan bonito como parece, ¿no? No es tan bonito. Cuando entras ahí es como si fuera un sitio donde vas a trabajar, pero así como muy seco. Y a la que abres ya está todo el plató súper iluminado y demás, pero normalmente son pequeños. Eso en Sálvame, pero por ejemplo en Cazamariposas era un bloque de pisos normal, tú llamabas al primer piso, subías las escaleras, ahí te abrían, y era un piso donde en el final de todo habían puesto un sofá, 4 focos y listo. Madre mía, claro, y tú desde... Que se veía en toda España y decías que es un sofá y un par de focos. Claro, que tampoco había unos medios excesivos. No estaba nada currado. Y Sálvame sí, pero... Era pequeño, parecía enorme. Sí, parecía enorme y no era tanto. Ocupaba mucho más las gradas del público, que después la zona nuestra era pequeña. La gente que iba al público, que eran forofos. Es verdad, sí. Y entonces pagaban el bus, por ejemplo, decía, había un apartado de los de producción que se encargaba del público. Y entonces decían, bueno, pues mañana vamos a invitar a los de Huesca, por ejemplo. Y entonces organizaban un bus. Las abuelas ahí. Sí, ¿quién de Huesca quiere ir? Y en la tele me acuerdo que ponían, si quieres venir a formar parte del público, escríbenos tal o llámanos tal. Y entonces decían, bueno, pues hoy de Huesca. Y entonces cogían un bus, les regalaban un bocadillo y un agua. Bocadillo seco y un agua y ya está, ¿no? Y claro. Los metían ahí en el público. Es que es surrealista en realidad. No, porque, nadie lo haría eso. No, bueno, nadie lo haría, pero lo hacían hasta hace poco. No, pero, sí, pero el que está en casa veía eso como... Sálvame, qué guay. Sálvame tenía fans que hubieran matado por Sálvame. Muy fuertes, hubieran matado, dejado pero la vida. Los buses eran enormes y venían todos ahí. Y luego, claro, estaban callados, pero la que decían, pausa de 15 minutos, el público se levantaba, venían, María, una foto, no sé qué, y luego me preguntaban cosas. Yo, señora, que me tengo que ir al baño, me tengo que retocar el maquillaje. Te preguntaban en plan fan, ¿no? Sí, exacto. Claro, y tú pensando... Que querían fotos y si uno veía, o sea, uno le decía que sí la foto, entonces ya venía toda la grada, ¿sabes? A María se deja hacer fotos, pues venga. Saco. Claro, y el que estaba ahí de producción decía, tienes que decir que no, porque es que si no... Claro, se te colapsa. Claro, si tienes el tiempo justo de ir al baño, merendar algo y volver a sentarte. Claro, porque en el descanso era María Pascual. Claro, exacto. Y María Pascual ya no mola. Claro, y quería ver el móvil también, por si me habían escrito, claro, porque en mitad del programa no lo puedes usar. Claro, en esos momentos, ¿a ti te afectaban los comentarios? ¿Te daban absolutamente igual o te llegaban a afectar? Porque a ver, que te juzgaran de esa manera, también tú te expones, ¿no? Pero... O sea, yo creo que a medida que me he ido haciendo más mayor, cada vez me han afectado menos, obviamente. Pero no, la verdad que nunca me... Al principio no, porque cuando me criticaban pensaba, bueno, están criticando a María la Piedra, ¿sabes? No, a mí. Que hace un papel. Sí, exacto. Y me imagino que al principio te costaba más un poco expresarte, sobre todo delante de esas que, claro. que no debe ser nada fácil. No es fácil. Van a por es ti, verdad. van a por ti, tú tienes el foco puesto ahí y claro, cualquiera... Es que tú te sientas ahí, puede ocurrir cualquier cosa. Y tú estás obligada a responder. Ah, sí, porque si no, no cobrabas. Si tú te levantabas a mitad del programa y te ibas, no cobrabas. Que tenías que aguantar ahí como un campeón. Claro, y tirando balones fuera. Sí, y tenías ahí 12 o los que fueran. Sí, un montón de gente preguntando. Bueno, tienes que tener la cabeza bien amoblada. Ya, no, sí, eso es verdad. Cobrando esas cantidades de dinero, tan joven, ya. Fama, éxito, y encima que vayan a por ti comentarios. Ya, es verdad. Y luego que venía como mucha gente y ya nunca sabía si querían ser amigas mías de verdad. Si era un chico al que le gustaba de verdad o le gustaba María la Piedra. Ambos a veces, ¿no? Claro, eso no se sabía nunca, sí.
entras en una distorsión que no eres capaz de asimilar, y aparte, aunque tú tengas la cabeza muy, muy bien amueblada, quieras o no, tanto movimiento, tanto dinero entrando y saliendo fácil, tantas oportunidades de negocio tan rápidas, llegas a perder un poco, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, luego llega el COVID, ¿no? Sí, ya. ¿Se acaba todo? Sí, exacto. Y actualmente, María Pascual, ¿qué hace? Y María La Piedra, ¿qué es lo que hace? ¿En qué estamos ahora? No, actualmente, a ver, estoy con lo de Instagram, tipo influencer, me está yendo bastante bien. Antes no me ocurría nada, la verdad. Y ahora dije, a ver, es que ahí tengo como un potencial que no... Sí, porque al final la gente quiere saber. Yo pensaba, a nadie le interesa mi vida y por eso lo dejaba como... Y la verdad que ahora me lo estoy currando más, entonces me están entrando como más ofertas, tengo más visualizaciones y así. ¿Estás trabajando un poco narrando? En eso, sí. Después tenemos un piso turístico en Madrid y lo gestiono yo a través de Booking y Airbnb. Pero estoy todos los días que huéspedes que entran, huéspedes que salen, la chica de la limpieza, que también parece que no, pero ocupa tiempo. Eso lo hace María Pascual. Sí, eso María Pascual. Eso lo del piso. Lo que pasa es que a todos les doy mi WhatsApp por si tienen problemas a la hora de entrar, como os llegado autónoma, digo, vosotros me llamáis sin problema a cualquier hora, no sé qué. Y claro, a lo mejor ven mi foto en WhatsApp, dicen, ¿eres María La Piedra? Y yo sí. No, pero bueno, luego Pascual. Me ponen... Ya. Y luego me ponen buena referencia, que eso también me interesa. Sí. Sí. ¿Planes de futuro? ¿Estar tranquila? Sí, seguir cuidando a mis 3 hijas, que es lo más importante que tengo. Que también estoy muy feliz de que siempre las puedo llevar al cole, las voy a buscar por las tardes, estoy toda la tarde con ellas. Para mí, al final, ser rico es tener el tiempo de poder estar con ellas y disfrutar su infancia, porque hay mucha gente que no puede. Sí, estar equilibrado. Ya has tenido un poco... Exacto. Ya has ido a tope, ahora relajar un poquito. Echas un poco de menos esa... intensidad a veces. No, yo cuando me dijeron que Sálvame y todo eso se acababa, me dio como un shock. Digo, tantos años trabajando ahí, ahora como que desaparece. Pero no, al final resurges y ya está. Sí, tienes todo el total perfil de influencer. Sí, te conocen, por eso. Y tiene que ir un poco por ahí. Sí que creo que la tele convencional ya no va a volver a recuperarse. No, yo creo que nunca más. Por eso te he dicho que María La Piedra se ha difuminado, porque... ese personaje ya lo exploté 20 años. Pero es que las nuevas generaciones no están preparadas eso no existe para seguir un programa, es impensable. Ahora todo es inmediato. Y esperar 15 minutos de publicidad. ¿Te imaginas? Sí, que pasaba. Claro, o sea, ahora mismo es impensable. Ahora todo es consumo rápido. Pueden ver cualquier personaje al momento. Sí. María, me ha encantado. A mí también, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti, te deseo lo mejor. Igualmente, gracias. Vale. Gracias a todos.